Vamos a dar comienzo a la clase en la cual vamos a estudiar los mecanismos de invasión, establecimiento y patogenia de infecciones causadas por los parásitos pertenecientes al grupo de los apicomplexa. Dentro del siguiente grupo vamos a encontrar a estos patógenos con importancia médica, a los coccidios intestinales, Toxoplasma gondii y Plasmodium spp. Iniciaremos la clase con parte 1, donde hablaremos de generalidades de apicomplexa, coccidios intestinales y Toxoplasma gondii. Dentro de los objetivos de la clase vamos a reconocer las características biológicas de los apicomplexa, vamos a estudiar su proceso de invasión y establecimiento en el hospedador, conocer su ciclo de vida, la epidemiología y la importancia clínica de este grupo, dentro del cual vamos a encontrar a Cryptosporidium spp, Schistoisospora belli, Cyclospora cayetanensis, Toxoplasma gondii y Plasmodium spp. Asimismo, estudiaremos algunos de los mecanismos de patogenia de estos protozoarios. En principio, los contenidos de la clase incluyen la ubicación taxonómica de este grupo, sus características morfológicas y de multiplicación, los mecanismos de invasión y de establecimiento en el hospedador con bases celulares, generalidades y ciclo de vida de coccidios intestinales, Toxoplasma gondii y Plasmodium, y mecanismos de infección, respuesta inmune y patogenia. Bueno, con respecto a la caracterización taxonómica de este grupo, sabemos que pertenecen al subreino de los protozoarios. Todos ellos poseen un ancestro en común fotosintético, ¿sí? Es por eso que la mayoría de los parásitos que forman parte de este grupo poseen un apicoplasto, ¿sí? Una organela que se denomina apicoplasto. Lo que es importante que sepan es que dentro del filum apicomplexa todos los microorganismos son parásitos, ¿sí? De hecho, todos tienen dentro de sus ciclos biológicos estadios que son intracelulares obligados, y justamente para invadir las células precisan, ¿sí? de un grupo de organelas que van a estar involucradas en la invasión celular, caracterizada por el conoide, las rhoptrias y los micronemas. Entonces nos vamos a encontrar dentro de los organismos que vamos a estudiar en la clase Sporozoea, subclase Coccidia, ya que todos los microorganismos que vamos a estudiar, los parásitos que vamos a estudiar, van a tener algún estadio de resistencia en sus ciclos biológicos. Y acá vamos a encontrar dos grandes grupos, el suborden de los Eimerina, que van a nuclear a Cryptosporidium, a Schistoisospora belli y a Cyclospora cayetanensis, también a Toxoplasma gondii, y por otro lado vamos a tener al suborden de los Hemosporina, donde encontraremos las distintas especies de Plasmodium, ¿sí? Son 5: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, ovale, malariae y knowlesi. Bueno, con respecto a las generalidades del grupo apicomplexa, como dijimos recién, este grupo se caracteriza por tener un conjunto de organelas que van a estar involucradas entonces en la invasión celular, porque dijimos que todos los miembros de este filum son parásitos, ¿sí? Se desarrollan y se multiplican intracelularmente dentro de una vacuola parasitófora. Y también vamos a tener que los ciclos de vida de estos patógenos son complejos y suelen tener diferentes estadios biológicos. Entonces tenemos representados en la filmina un taquizoito de Toxoplasma gondii y a la derecha un merozoito de Plasmodium falciparum. Ambos zoitos poseen este conjunto de organelas que dijimos recientemente que están involucrados en el proceso de invasión celular. Vamos a ver que en la zona apical vamos a tener un conoide, un anillo apical polar, el cual va a estar conectado con distintas organelas como son las micronemas y las rhoptrias, que van a estar involucradas secuencialmente en el proceso de invasión celular.
También vamos a tener, en violeta se visualizan los gránulos densos. Y obviamente estos patógenos poseen un citoesqueleto complejo que les van a dar de alguna manera sostén, compuestos por microtúbulos subpeculiares, un complejo interno de membranas. Van a tener otras organelas como por ejemplo todos los eucariotas y mitocondrias, y se puede visualizar el apicoplasto, que justamente es esta organela que posee clorofila y que justamente ha quedado en común de este ancestro fotosintético. Obviamente también, al ser eucariotas, protozoarios poseen núcleo retículo endoplásmico. Bueno, con respecto al ciclo biológico de los apicomplejos, es importante destacar que son ciclos biológicos complejos. En general poseen numerosos estadios biológicos, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber reproducción asexual en muchos de estos estadios, pero que todos los ciclos de vida de los apicomplejos van a tener una fase de reproducción sexual, ¿sí? Vamos a pararnos entonces dentro del esquema general en los esporozoitos, ¿sí? Los esporozoitos en general van a ser los estadios infectantes, ¿sí? En la mayoría de los apicomplejos. Vamos a ver que los esporozoitos, una vez que entren dentro de sus hospedadores e invadan las células blanco, van a sufrir una diferenciación en general a merozoitos, y que justamente los merozoitos van a ser capaces de reproducirse asexualmente a través de una reproducción que se denomina fisión múltiple, donde vamos a tener de una madre numerosas hijas. Es una fisión múltiple o esquizogonia, ¿sí? Que como va a dar como resultado más merozoitos, esta esquizogonia se llama merogonia, ¿sí? El mecanismo. Es cierto que en general estos protozoarios van a sufrir numerosas y sucesivas merogonias que van a dar como resultado merozoitos, pero que en determinado momento estos merozoitos tienen la potencialidad, ¿sí?, de diferenciarse por gametogonia, ¿sí?, a gametas. Si va a haber producción de gametas, va a estar implicada una meiosis, ¿sí?, tal cual se conoce al proceso de meiosis. Vamos a tener de una célula diploide, vamos a pasar a tener células haploides, ¿sí? Entonces las gametas, por gamogonia, ¿sí?, y reproducción sexual, por fusión, unión, van a dar lugar a un cigoto, y este cigoto, el resultado, ¿sí?, de la reproducción sexual, por reproducción asexual, que se denomina, que es otra fisión múltiple o esquizogonia, que se denomina esporogonia, va a dar como resultado esporozoitos. Vamos a ver después detalladamente este ciclo, ¿sí?, este ciclo de reproducción en cada uno de los protozoarios que vamos a estudiar, ¿sí?, en detalle. Por lo tanto, con respecto entonces a la reproducción asexual en los apicomplejos, vamos a decir que se da en general es de tipo esquizogonia o fisión múltiple. En el centro de la diapositiva tenemos representada una merogonia donde se observa un merozoito madre del cual se obtienen múltiples merozoitos hijos. Debajo en la diapositiva está esquematizada una merogonia de Plasmodium durante la fase eritrocítica, y donde se ve claramente que la merogonia ocurre dentro del glóbulo rojo y son liberados al exterior numerosos merozoitos. Y al lado se representa un esquizonte, ¿sí?, o meronte, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo se visualizan por Giemsa todos los merozoitos previo a la lisis del glóbulo rojo.
Entonces vamos a tener esquizogonía o fisión múltiple durante las merogonias y esporogonias, por ejemplo en Plasmodium sp. Y también vamos a tener este tipo de reproducción asexual durante la merogonia enteroepitelial en Toxoplasma gondii y en los coccidios intestinales, ¿sí? En Cryptosporidium, Cystisospora belli y Cyclospora cayetanensis. Los apicomplejos entonces van a tener otro tipo de multiplicación asexual. Esta va a ser la endodiogenia. Este mecanismo es similar a la fisión binaria, a través del cual vamos a tener de una célula madre como resultado de la multiplicación 2 células hijas. En principio esto ocurre específicamente en la especie de Toxoplasma gondii en 2 de sus estadios, muy activamente en el taquizoito, que lo vamos a encontrar en la fase aguda de la infección, y también ocurre en el bradizoito, que es un estadio latente. El bradizoito se va a multiplicar muy lentamente dentro de los quistes tisulares durante la fase crónica de la infección. Resumidamente, entonces, este proceso se inicia claramente con la duplicación del contenido genético. También se van a multiplicar entonces diferentes estructuras y organelas. Todo esto va a ocurrir dentro de la vacuola parasitófora intracelularmente y durante un tiempo las células hijas incipientes van a estar contenidas dentro de la membrana de la célula madre. Se puede ver muy claramente en la microscopía hacia la derecha, abajo, la microscopía de fluorescencia, donde se observan las 2 células hijas contenidas en la membrana de la madre. Finalmente este proceso finaliza cuando se septan las células hijas, se genera un septo que permite justamente la división individualizada de las 2 células. Arriba, también a la derecha y por microscopía electrónica se puede visualizar 2 células hijas ya septadas dentro de la vacuola parasitófora. Bueno, con respecto a la invasión celular de los apicomplejos, dijimos que estos protozoarios son parásitos obligados. En concreto, estos parásitos necesitan invadir células para multiplicarse, ¿sí? Es un proceso, la invasión celular es un proceso que se va a iniciar con el reconocimiento de la célula a invadir, ¿sí? Va a ser un reconocimiento de tipo ligando-receptor. Para estos protozoarios es fundamental entonces el complejo apical en este proceso y las organelas asociadas a ese complejo apical, como son las rhoptrias y los micronemas. Estas organelas van a generar la secreción de sustancias y de proteínas que van a estar involucradas en la adhesión del parásito a matriz extracelular y a la célula blanco y que justamente le van a permitir la entrada y la invasión celular, ¿sí? Secuencialmente. En general, el reconocimiento de la célula a invadir por parte de estos protozoarios es de tipo ligando-receptor y vamos a ver que puede tener distintos grados de especificidad, ¿sí? Por ejemplo, como se ve en el cuadro, Plasmodium es altamente específico, no solo con respecto al hospedador que infecta, que en concreto es el ser humano, sino también al estadio celular que infecta o que invade cada uno de los estadios biológicos del parásito, ¿sí? Por ejemplo, el esporozoito de Plasmodium, que es el estadio infectante inoculado por el mosquito, a través de una proteína específica, que es la CSP, va a interaccionar con el hepatocito específicamente y a través de los proteoglicanos va a ingresar a la célula. Si el merozoito de Plasmodium también es altamente específico y va a reconocer proteínas en el eritrocito, ¿sí? Como se ve en el cuadro la proteína de banda 3 o la proteína de Dunphy. En el caso de Toxoplasma gondii vamos a ver que el esporozoito tiene cierto grado de especificidad, ya que se desconoce la proteína a través de la cual lo hace, pero ingresa e invade enterocitos específicamente de felinos y no de ser humano, por ejemplo.
Y por ejemplo el merozoito ya no es tan específico, ¿sí? Y a través de diferentes adhesinas es capaz de invadir e infectar distintos tipos celulares, ¿sí? En concreto células nucleadas. Entonces estos parásitos van a moverse justamente por deslizamiento, ¿sí? O gliding, justamente sobre un determinado sustrato, que el sustrato va a ser matriz extracelular o membrana citoplasmática, ¿sí? Lo cierto es que este movimiento, deslizamiento o gliding, el parásito lo va a realizar a través de una proteína de membrana, ¿sí? Que se llama TRAP para Plasmodium o MIC2 para Toxoplasma gondii. Si se fijan en la diapositiva, en la parte superior se ve una microscopía de fluorescencia donde se observan taquizoitos de Toxoplasma gondii a los cuales por ingeniería genética se les ha asociado la proteína verde fluorescente a la proteína MIC2. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, se ve claramente que toda la superficie del parásito posee MIC2 y que a medida que el parásito se va desplazando, va liberando la proteína que va dejando como un caminito, ¿sí? Verde fluorescente. Estas proteínas forman parte de una familia de adhesinas altamente conservadas en los apicomplejos. Obviamente este movimiento es un proceso activo de desplazamiento que justamente es activo porque implica el gasto de energía, gasto de ATP del parásito, ¿sí? Le va a permitir migrar, ingresar y egresar de la célula huésped. En concreto, estas proteínas de membrana son secretadas por los micronemas, ¿sí? Que justamente forman parte del complejo apical, son organelas fundamentales en el proceso de adhesión y de reconocimiento de la célula huésped. Y justamente estas proteínas van a tener un dominio extracelular y uno intracelular que va a estar acoplado esqueleto, actina y miosina, ¿sí? Que van a permitir justamente el movimiento del parásito por tracción, por polimerización y despolimerización unidireccional del esqueleto actina. ¿Sí? Obviamente el fenómeno de tracción va a ocurrir justamente por la interacción de TRAP o de MIC con un receptor celular, ¿sí? Con una proteína de la célula, como por ejemplo el ácido ciálico, ¿sí? Un componente de algún receptor como el ácido ciálico. Bueno, una vez explicado el movimiento de gliding, el proceso de invasión y de establecimiento del parásito en la célula blanco es un proceso secuencial y que ocurre relativamente rápido en el tiempo. Aproximadamente en 20 minutos el parásito va a estar dentro de la célula, dentro de una vacuola parasitófora, luego de haber encontrado la célula blanca y la señal que le permite la entrada. Obviamente este es un proceso secuencial en el cual van a estar involucradas las diferentes organelas que forman parte del complejo apical. Las primeras involucradas van a ser las micronemas, que obviamente van a ser responsables de la secreción de proteínas de superficie, como por ejemplo TRAP en Plasmodium y MIC2 en Toxoplasma gondii. Estas proteínas, como hemos visto, están involucradas en la adhesión y en la movilidad del parásito. En la microscopía electrónica número 1 se ve claramente cómo el parásito apoya este complejo apical contra la membrana de la célula blanco. El proceso entonces se va a iniciar, el parásito va a comenzar a ingresar dentro de la célula, va a generar unas uniones móviles estrechas con la membrana plasmática de la célula. Se ve muy bien en los puntos C de la microscopía electrónica 2. En este proceso van a estar involucradas las rhoptrias, ya que justamente las moléculas y las proteínas involucradas en generar esta unión móvil y estrecha van a ser secretadas desde esta organela. Y a partir de ahí el parásito con gasto de energía va a iniciar el proceso de entrada. Finalmente, una vez que el parásito esté dentro de la célula, dentro de la vacuola parasitófora, los gránulos densos, que son la tercera organela importante en este proceso,
van a secretar diferentes proteínas, muchas de ellas factores de transcripción, que van a afectar y a modificar, a remodelar la expresión génica de la célula, obviamente en beneficio del parásito. Si ustedes se fijan en las microscopías 3, se ve claramente cómo dentro de la vacuola parasitófora se ve una red tubular y de poros que obviamente van a permitir la interacción desde el interior de la vacuola con el citoplasma, favoreciendo el paso de nutrientes y la secreción de desechos. Dentro de los cambios que va a realizar o inducir el parásito dentro de la célula huésped, vamos a ver que va a favorecer justamente el reclutamiento de retículo endoplásmico alrededor de la vacuola y también de mitocondrias, que obviamente van a estar involucradas en la obtención de energía, ¿sí? Si se fijan hacia la derecha y abajo, en esa microscopía se ve claramente dentro de la vacuola 2 taquizoitos de Toxoplasma gondii que aún están contenidos en la estructura materna, ¿sí? Son 2 y ya han sido septados. Una vez caracterizadas las generalidades de los apicomplejos, vamos a detallar entonces la infección y enfermedades causadas por coccidios intestinales. Dentro de este grupo entonces vamos a encontrar a los parásitos Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis y Cystoisospora belli. Todos estos parásitos son monoxenos, tienen ciclos directos, infectan al ser humano y se van a multiplicar específicamente en el enterocito del intestino del ser humano. Causan una diarrea aguda en niños, crónica en inmunocomprometidos y a veces pueden asociarse a la diarrea del viajero. Específicamente Cryptosporidium spp puede incluir diferentes especies y dependiendo de la especie de la cual estemos hablando puede ser considerada una zoonosis, ¿sí? Es decir, una infección transmitida por animales, una enfermedad transmitida por animales, y suele ser parasitosis marcadora de SIDA. La sintomatología específica va a ser diarrea. La transmisión de todos estos protozoarios va a ser por fecalismo a través de agua y alimentos contaminados con ooquistes esporulados, es decir, maduros. El siguiente cuadro permite caracterizar comparativamente a los diferentes coccidios intestinales. Sobre la izquierda se pueden visualizar los zooquistes maduros, ¿sí? Son microscopías ópticas realizadas sobre muestras de materia fecal, obviamente con tinciones que favorecen la visualización de estructuras. Arriba de todo se puede ver el ooquiste maduro de Cystoisospora belli. Tiene la particularidad de ser el de mayor tamaño comparado con el resto, posee una estructura elipsoidal y el ooquiste maduro contiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos infectantes cada uno. ¿Sí? En realidad, los merozoitos y la reproducción asexual y sexual ocurren en intestino delgado, hacia el final del duodeno y principio del yeyuno. Obviamente la forma infectante es el ooquiste maduro, va a salir no maduro, va a realizar la esporulación en medio ambiente y ahí va a convertirse en un ooquiste maduro infectante. Abajo tenemos un ooquiste redondo de Cyclospora cayetanensis, tiene un tamaño intermedio entre Cystoisospora belli y Cryptosporidium parvum. La característica que tiene el ooquiste maduro es de poseer 2 esporoquistes con 2 esporozoitos infectantes cada uno y la localización de los merozoitos va a ocurrir en intestino delgado. También con materia fecal son eliminados ooquistes no maduros, requieren de un tiempo en el medio ambiente para esporular y convertirse en infectantes. Y por último, tenemos un ooquiste de Cryptosporidium parvum, son muy pequeños, poseen una estructura esférica y el ooquiste maduro posee 4 esporozoitos. La localización de este protozoario es en tubo digestivo
específicamente en páncreas y vías biliares y en yeyuno, y puede encontrarse localización en aparato respiratorio, aunque es poco frecuente. La particularidad que tiene Cryptosporidium es que sale maduro con las heces, por lo tanto permite la autoinfección. Con respecto a los mecanismos patogénicos de Cryptosporidium spp, es importante detallar que el parásito se va a adherir a la microvellosidad intestinal. En principio el parásito va a invadir y va a quedar dentro de una vacuola parasitófora no fusogénica y se considera a este parásito que es intracelular extracitoplasmático porque va a quedar bien cerquita de la microvellosidad. Lo cierto es que tempranamente, una vez dentro de la célula, va a activar al factor NF-κB. Esta inducción va a generar señales proinflamatorias, ¿sí? Con inducción de interleuquina 8, y en paralelo también se van a disparar señales antiapoptóticas específicamente en las células infectadas. La producción de interleuquina 8 por los enterocitos va a generar migración de neutrófilos, lo cual va a inducir un aumento justamente en el foco inflamatorio. Va a haber secreción de enterotoxinas por parte del protozoario. De hecho, se ha descrito que Cryptosporidium parvum es capaz de inducir la secreción de serotonina y PGE, y esto, junto con las enterotoxinas, incrementar el aumento del peristaltismo intestinal. Va a haber una inhibición de la absorción del catión sodio y de glucosa y un aumento en la salida de cloro por parte de las células de la cripta, lo cual de alguna manera va a generar salida de agua y va a generar una diarrea secretoria y osmótica agudamente. A medida que pase el tiempo y que transcurra la infección, va a comenzar a desarrollarse una apoptosis de células epiteliales, lo cual con el tiempo va a generar una atrofia vellositaria e hiperplasia de criptas con un fenómeno malabsortivo. Con respecto a Schistoisospora belli y Cyclospora cayetanensis, podemos decir que ambos patógenos son intracelulares intracitoplasmóticos. En el histopatológico se puede ver claramente la vacuola parasitófora conteniendo merontes en el citoplasma del enterocito. La sintomatología que van a causar es una enteritis, es una inflamación del intestino. A la larga, con la infección, va a ocurrir una atrofia vellositaria, puede desarrollarse una hiperplasia de las criptas, alteración de la arquitectura del epitelio, con vacuolización del citoplasma. La toxoplasmosis es la enfermedad causada por Toxoplasma gondii. Es considerada una zoonosis parasitaria de distribución mundial, ya que Toxoplasma gondii es altamente cosmopolita. Toxoplasma gondii entonces posee un ciclo de vida complejo, heteroxeno, y va a alternar su ciclo biológico entre un hospedero definitivo, que es donde ocurre la reproducción sexual del parásito, y un hospedero intermediario, que pueden ser aves o mamíferos. Por lo tanto, consideramos que con respecto al hospedero definitivo, Toxoplasma tiene alta especificidad, es de interés sanitario para nosotros el gato, ¿sí? Ya que tiene cercanía al hombre. Y con respecto al hospedero intermediario podemos decir que Toxoplasma posee baja especificidad. Bueno, la importancia clínica de la toxoplasmosis radica en que aproximadamente un 13% de la población humana mundial está infectada crónicamente con Toxoplasma gondii. Obviamente este porcentaje es una media mundial. El porcentaje puede cambiar muchísimo dependiendo del lugar del cual estemos hablando, de las costumbres, de la higiene y costumbres alimenticias del lugar. ¿Sí? Hay sitios donde el porcentaje de infección puede llegar a ser del 50%. ¿Sí? En ganado bovino se ha observado que mundialmente hay una incidencia
aproximada del 25% de infección y en ganado porcino del 30%. ¿Cuál es la relevancia entonces clínica? Dependiendo de la situación de los pacientes, puede llegar a cambiar un poquito. Por ejemplo, en individuos inmunocompetentes, la infección crónica en general es asintomática, mientras que es de gran relevancia la transmisión congénita, específicamente la primoinfección de la madre durante la gestación, ya que el parásito puede ser justamente transmitido congénitamente, ¿sí? Verticalmente de la mamá al feto, y dependiendo del momento en el cual eso pueda llegar a ocurrir, puede ser de mayor o de menor gravedad para el feto, ¿sí? Obviamente cuanto antes ocurra el paso del patógeno y que alcance al feto, más riesgoso va a ser, ¿sí? De hecho, en las situaciones extremas pueden llegar a observarse hasta abortos. Otra situación de importancia, de relevancia, es en individuos inmunocomprometidos, específicamente con respecto al sistema nervioso central, ya que este parásito tiene tropismo por sistema nervioso central y de ahí también la importancia si llega a alcanzar al feto, ¿sí? Entonces, hablando de los individuos inmunocomprometidos, es de importancia entonces tanto la primoinfección como en situaciones de reactivación por infección latente, ¿sí? Y después es de importancia médica también la toxoplasmosis ocular, y esto se observa no solo en inmunocomprometidos, sino que también ha sido descrito en inmunocompetentes. Dijimos que este patógeno entonces tiene tropismo por sistema nervioso central y también se lo puede encontrar a nivel ocular. Bueno, con respecto al ciclo biológico de Toxoplasma gondii, es un ciclo complejo. En concreto dijimos que era un ciclo indirecto, ya que incluye un hospedero definitivo y un hospedero intermediario, pero es cierto que el parásito puede realizar todo su ciclo en el felino, ¿sí? Pero bueno, es cierto que el resto de los animales pueden llegar a ser hospederos intermediarios o accidentales, dependiendo de la situación. Y es cierto que diferentes estadios del ciclo biológico de este parásito son infectivos. Vamos a pararnos entonces a la izquierda, arriba, en el hospedero definitivo, en el felino, ya que dijimos que el gato es capaz tanto de hacer la fase del ciclo que ocurre solo en los felinos, que es la fase intestinal, como el resto, ¿sí?, del ciclo biológico, que es lo que ocurriría tanto en otros mamíferos como en aves. Entonces, parándonos en el hospedero definitivo, en el gato, vamos a ver que uno de los elementos infectantes, ¿sí?, tanto para el gato como para el resto de los animales, van a ser los zooquistes, ¿sí? Los zooquistes van a sufrir esporogonia en el medio ambiente, son eliminados junto a la materia fecal, son eliminados inmaduros, necesitan madurar entonces en medio ambiente, y cuando el ooquiste está maduro va a tener en su interior 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Si al ser ingerido este ooquiste por vía oral, pues el mecanismo de transmisión va a ser fecal-oral. Cuando se ingirió este ooquiste van a salir los esporozoitos del interior y van a ser capaces de infectar y de invadir enterocitos, ¿sí?, del gato, exclusivamente, o de otros felinos. Este esporozoito entonces va a tener la capacidad de diferenciarse a merozoito, ¿sí? Y dijimos que los merozoitos eran uno de los estadios capaces de realizar reproducción asexual. Es una reproducción de tipo fisión múltiple o esquizogonia, que se denomina merogonia porque va a dar como resultado más merozoitos. Esto ocurre intracelularmente en el enterocito del gato, ¿sí? Es cierto que va a haber 2 tipos
de merontes que se van a formar, ¿sí? Va a haber los merontes de tipo 1 o merontes de tipo 2, ¿sí? Los merontes de tipo 1 van a tener 8 merozoitos que van a salir al exterior con la potencialidad de infectar nuevas células y así seguir sufriendo merogonias sucesivas. Los merontes de tipo 2 van a dar lugar a 4 merozoitos que van a diferenciarse y van a sufrir una meiosis a gametas, ¿sí? Micro y macrogametas o gametas femeninas, gametas masculinas, que se van a fusionar y dentro del enterocito va a ocurrir la fusión de las gametas y la reproducción sexual, ¿sí? Y la obtención de un cigoto. El cigoto va a dar lugar entonces al ooquiste inmaduro. Va a haber algunos de pared delgada, otros de pared gruesa, que al lisar el enterocito, van a salir junto con la materia fecal. Y son los de pared gruesa, los de relevancia epidemiológica, porque van a ser los resistentes al medio ambiente. Si estos ooquistes entonces de pared gruesa, que van a salir inmaduros, van a sufrir la esporogonia en el medio ambiente. Y la esporogonia justamente implica la generación, también es una reproducción asexual, como dijimos al principio de la clase, es un tipo de esquizogonia o de fisión múltiple y va a dar como lugar entonces a esporozoitos, ¿sí? El ooquiste entonces, como dice arriba de la diapositiva a la derecha, el ooquiste posee esporulado, va a poseer 2 esporoquistes. Y una vez que haya madurado y que haya sufrido la esporogonia, cada esporoquiste va a tener 4 esporozoitos infectantes en su interior. Entonces, ante la ingestión de estos ooquistes o a veces la inhalación, obviamente se eliminan millones y millones de ooquistes con las heces del gato, ¿sí? Obviamente el gato va a sufrir una primoinfección y una infección aguda en donde toxoplasma va a estar activamente multiplicándose a nivel intestinal. Luego este proceso que va a ser muy similar a lo que ocurre en los coccidios intestinales humanos, obviamente se controla en un individuo inmunocompetente, también en un gato. Esta infección aguda se controla a nivel intestinal, por lo tanto, la eliminación de ooquistes va a ocurrir durante la fase aguda de la infección. Entonces, ¿cómo continúa el ciclo? Una vez que esos ooquistes son eliminados al exterior, pueden infectar a un hospedero definitivo o a un hospedero intermediario, ¿sí? Esto que voy a contar ahora es lo que ocurre en el hospedero intermediario, pero que también ocurre en paralelo en el gato, ¿sí? Que va a ser la fase extraintestinal, ¿sí? Estos esporozoitos que ingresaron al enterocito, entonces, si están en un felino, van a hacer el ciclo intestinal. Un felino que se primoinfecta, ¿sí? Si es un felino que ya está crónicamente infectado, la fase intestinal no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, en paralelo, ya sea entonces en el hospedero intermediario como en un felino primoinfectado, en paralelo lo que va a ocurrir es que estos esporozoitos se van a diferenciar a taquizoitos. Nosotros este estadio también ya lo nombramos, que justamente es el estadio de Toxoplasma gondii que es capaz de realizar la endodiogenia o esta fisión binaria, similar a la fisión binaria que tenemos de una madre, 2 hijas. Si estos taquizoitos, que se diferencian a nivel del intestino, son altamente invasivos y van a atravesar el epitelio intestinal y se van a diseminar en los tejidos. Obviamente, los taquizoitos van a tener cierto tropismo por sistema nervioso central, ¿sí? Pero tienen la potencialidad de infectar cualquier tipo de célula nucleada, a diferencia de los esporozoitos que solo infectan enterocitos, ¿sí? Entonces los taquizoitos van a diseminarse entonces
a nivel tisular, ya sea tanto en el gato como en los hospederos intermediarios ocurre esto, ¿sí? Aves u otros mamíferos. Entonces el taquizoito va a invadir una célula nucleada, dentro de la vacuola parasitófora va a multiplicarse por endodiogenia, de una madre vamos a tener 2 hijas, estas 2 hijas cuando se lise la célula van a salir y van a infectar inmediatamente o van a invadir inmediatamente una célula vecina. En general los taquizoitos de toxoplasma no tienen ninguna estructura de locomoción, ¿sí? Dijimos que su movilidad la realizaban a través del gliding, por lo tanto no se los encuentra en sangre periférica, no se encuentra parasitemia medible. Estos patógenos, estos zoitos rápidamente invaden, ingresan dentro de una célula. Entonces, esto también, esta invasión y multiplicación activa por parte de los taquizoitos va a ocurrir durante la fase aguda de la infección, ¿sí? Una vez que se genere una respuesta inmune que es capaz de controlar a este patógeno, vamos a entrar en la fase crónica de la infección causada por Toxoplasma gondii. Entonces dijimos esto va a pasar tanto en el gato como en los hospederos intermediarios. Y vamos a pasar de tener taquizoitos que activamente se están multiplicando a quistes tisulares que van a contener otro estadio del parásito que es el denominado bradizoito, el de bradizoito, ¿sí? La diferencia que vamos a tener entre los taquizoitos y los bradizoitos es que los taquizoitos son muy activos metabólicamente, son muy invasivos, son multiplicativos, dijimos que era por endodiogenia. A diferencia de los bradizoitos, su metabolismo es totalmente lento, ¿sí? Están arrestados, podría decirse, por lo tanto es casi una forma latente, ¿sí? Un estadio latente del parásito que queda en tejido, obviamente controlado por la respuesta inmune del hospedador. Y este es el tercer estadio infectante del parásito, ¿sí? Habíamos nombrado a los zooquistes, ¿sí? Cuyo mecanismo de transmisión es fecalismo, o sea, entran por vía oral. Nombramos un segundo estadio del parásito, que va a ser el del taquizoito, que justamente también es un elemento infectante, justamente en la transmisión vertical. Y por último entonces nombramos a los bradizoitos, que es el tercer estadio infectante del parásito y que se va a transmitir también por vía oral, pero el mecanismo de transmisión va a ser el carnivorismo, porque dijimos que va a estar entonces el patógeno latente en tejido, entonces al consumirse carne mal cocida, en presencia de quistes tisulares, es otra de las vías posibles de contagio, ¿sí? O de infección. Bueno, esto es todo con respecto al ciclo biológico. Acá tenemos una segunda diapo del ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Tienen un poquito más detallado a nivel celular cómo son las características entonces celulares y biológicas en los distintos hospederos, ¿sí? En los distintos tejidos. Si se fijan en rosado, arriba a la derecha, se describe muy bien justamente las merogonias a nivel del enterocito y la gametogonia también. Esto obviamente la gametogonia ocurre exclusivamente en los felinos, ¿sí? La reproducción sexual ocurre exclusivamente en los felinos. Y que de esa reproducción sexual justamente se va a dar lugar al cigoto que resultará en el ooquiste, ¿sí? Que va a salir inmaduro y que va a madurar en el medio ambiente, va a sufrir la esporogonia en el medio ambiente. Y a continuación tienen descripto en celeste, entonces lo que ocurre en los hospederos intermediarios, mamíferos y aves, pero que también ocurre en el gato, ¿sí? Que es la infección por fuera del intestino, ¿sí? Son estos taquizoitos entonces que
atraviesan el epitelio intestinal y se diseminan e invaden los tejidos. Bueno, en resumen, los elementos infectantes involucrados en la transmisión de Toxoplasma gondii van a ser, por un lado, los zooquistes, que van a estar contaminando la materia fecal del gato, por lo tanto pueden estar presentes en alimentos y aguas. ¿Sí? El mecanismo de transmisión en este caso va a ser el fecalismo y la vía de entrada del parásito, la vía de transmisión, va a ser la fecal oral. Además, también la infección puede ser transmitida a través de quistes tisulares, en concreto el elemento infectante acá va a ser el bradizoíto, que se va a encontrar latente en tejido. ¿Sí? En este caso la transmisión va a ocurrir por el mecanismo de carnivorismo, a través de la ingesta de carne cruda o mal cocida, es el mecanismo de transmisión más relevante. Y bueno, los bradizoítos también están involucrados en la transmisión a través de trasplante de órganos. Y por último vamos a tener a los taquizoítos, que van a estar involucrados en la transmisión durante la fase aguda de la infección. Exclusivamente la transmisión va a ser la congénita. Y esto solo va a ocurrir cuando la primera infección de la madre ocurra durante la gestación. Bueno, Toxoplasma gondii tiene la cualidad de poder atravesar diferentes barreras biológicas. Vimos que los taquizoítos justamente son capaces de atravesar diferentes barreras. Vimos que son capaces de atravesar la mucosa intestinal para poder diseminarse. También en la transmisión congénita son capaces de atravesar placenta para poder llegar al sistema nervioso central. Atraviesan la barrera hematoencefálica y obviamente también para alojarse a nivel ocular van a atravesar con facilidad la barrera sangre-retina. Lo cierto es que dijimos hace un rato que los taquizoítos van a diseminarse y van a multiplicarse durante la fase aguda de la infección. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo va a desarrollarse una buena respuesta inmune que va a controlar de alguna manera la diseminación y la multiplicación del parásito. Entonces, con respecto a los mecanismos que tiene el hospedador de control, se han descrito muy bien con respecto a la respuesta inmune innata, que hay dos mecanismos muy bien caracterizados. Uno de ellos es parasiticida y ha sido descrito, por ejemplo, en astrocitos. Este implica la activación de la enzima INOS, ¿sí? A través del uso del sustrato arginina va a haber producción de óxido nítrico en estas células, que justamente el óxido nítrico va a ser tóxico para el parásito. Por otro lado, hay mecanismos parasitostáticos, ¿sí? Que no inducen la muerte del parásito, pero sí inhiben su crecimiento, como el que ocurre también en astrocitos y que involucra a la enzima IDO, indolamina 2,3-dioxigenasa. El sustrato de esta reacción va a ser el triptofano, que va a dar como resultado quinurenina. La quinurenina obviamente va a activar mecanismos proinflamatorios, así también como el óxido nítrico. Lo cierto es que a través de este mecanismo, el que involucra a la IDO, va a salir de circulación el triptofano, que va a ser un aminoácido esencial para el parásito. Si el parásito no tiene la propiedad, la capacidad de poderlo sintetizar, por lo tanto va a usarlo del hospedador. Al salir de circulación, esto le va a impedir de alguna manera su crecimiento. Este mismo mecanismo, el parasitostático, ha sido descrito también en otros tejidos en presencia de Toxoplasma gondii, como ocurre en el epitelio alveolar. Y bueno, la respuesta inmune contra el parásito que se genera es florida y es lo suficientemente intensa y efectiva como para controlar
la multiplicación y la diseminación del parásito. De hecho, se han descrito diferentes mecanismos, tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa, que son disparados y que son efectivos en el control de este patógeno. Con respecto a la inmunidad innata, se ha visto obviamente que se va a inducir y se va a activar una respuesta proinflamatoria de tipo TH1, va a haber activación de células NK, va a haber inducción de interferón gamma, producción de interleuquina 12 por células dendríticas. La interleuquina 12, por supuesto que va a activar al brazo efector TH1, asociado con activación de linfocitos TCD4, va a haber producción de interferón gamma, va a haber inducción de linfocitos TCD8 citotóxicos que van a actuar contra el patógeno y contra las células infectadas con Toxoplasma gondii. Obviamente toda esta polarización de la respuesta va a inducir linfocitos foliculares y va a haber una activación de linfocitos B y producción de anticuerpos que van a neutralizar efectivamente al parásito. Sí, de hecho, también todo este brazo proinflamatorio de tipo TH1 con alta producción de interferón gamma va a activar a los monocitos que van a estar activos y va a haber diferenciación de monocitos a macrófagos con alta propiedad de fagocitar y de realizar estallido respiratorio y de eliminar al patógeno. Lo que es interesante de todo lo que ocurre es que con respecto a los anticuerpos que se van a producir, va a haber diferentes isotipos a lo largo de la infección, con diferentes funciones. Pero es interesante detallar que a nosotros, a los seres humanos, la aparición de los diferentes isotipos de anticuerpos a lo largo de la infección nos sirven para poder establecer y determinar en qué fase está cursando una persona. ¿Sí? Y esto es interesante y de hecho se usa para diagnosticar la fase de infección en las embarazadas, porque como dijimos hace un rato, es muy importante poder detectar la primoinfección de la embarazada porque justamente va a ser el momento en el cual puede llegar a ocurrir la transmisión vertical, ¿sí? La llegada del parásito, del taquizoito al feto. Entonces, lo que se ha visto con respecto al título de anticuerpos de diferentes isotipos es que bien temprano en la infección va a haber inducción de IgE e IgA. La IgM también va a ser detectada, pero es cierto que va a durar en el tiempo. Por lo tanto, para poder diagnosticar infección aguda suelen utilizarse la identificación de IgE y de IgA. A medida que pasa el tiempo, va a haber producción de IgGs. Y normalmente lo que suele detectarse también para diagnosticar una infección reciente es la seroconversión de la IgG, ¿sí? Justamente el aumento del título de la IgG. Bueno, Toxoplasma gondii causa una infección crónica, ¿sí? Por eso es importante destacar que pese a que la respuesta inmune que se induce es intensa y es efectiva en el control del patógeno y de su diseminación, esta no llega a ser esterilizante, ¿sí? Por lo tanto, se han descrito múltiples mecanismos de evasión de la respuesta por parte de Toxoplasma gondii. Con respecto a los mecanismos de evasión de la respuesta innata, es fundamental su capacidad de reclusión intracelular, esta característica que le permite estar dentro de una vacuola no fusogénica que justamente va a impedir fusionarse con organelas como lisosomas, ¿sí? Organelas que en definitiva podrían llegar a descargar productos líticos. Otro de los mecanismos de evasión que se ha caracterizado muy bien es la inhibición temprana de la producción de óxido nítrico en el macrófago y obviamente la inhibición de la activación de INOS, de la NOS2. Pero esto obviamente va a ser transiente, va a ocurrir muy tempranamente, luego se revierte.
Con respecto a los mecanismos de evasión de la respuesta adquirida, se ha visto que el parásito también transientemente es capaz de inducir la producción de citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, TGF-beta e interferones de tipo 1. Y también es capaz de inducir la apoptosis de linfocitos TCD4. Por otro lado, se ha visto que inhibe citoquinas proinflamatorias como el TNF y el interferón gamma, también localmente y transientemente en determinadas circunstancias. Se ha descrito también experimentalmente que inhibe la translocación del factor NF-κB, inhibe la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en macrófagos, también transientemente la producción de interleuquina 12 por células dendríticas y también se ha descrito la inhibición de la apoptosis de células infectadas. De todas maneras, pese a estos mecanismos de evasión de la respuesta ocurre y logra de alguna manera controlar la multiplicación del parásito, de los taquizoítos específicamente, y su diseminación. De hecho, el taquizoíto se ha visto que durante aproximadamente 2 semanas va a tener una multiplicación activa y va a diseminarse. Justamente estas 2 semanas van a ser la fase aguda de la infección. Lo cierto es que una vez que la respuesta inmune adaptativa esté activa, sea específica y sea intensa, vamos a pasar justamente de la fase aguda a la fase crónica de la infección. Y justamente se ha visto que hay un montón de estímulos asociados a la activación de la respuesta inmune y justamente una respuesta inmune proinflamatoria que van a favorecer la diferenciación de taquizoíto del estadio de taquizoíto a bradizoíto directamente. Estos estímulos son, por ejemplo, los cambios de pH, la presencia de proteínas de choque térmico que son justamente liberadas con la lisis celular. La inhibición de la actividad mitocondrial también induce la diferenciación de taquizoíto a bradizoíto, la presencia de óxido nítrico y la presencia de interferón gamma. Todos estos estímulos favorecen la diferenciación a bradizoíto, la presencia de quistes tisulares, por lo tanto la entrada en la fase crónica de la infección. De alguna manera y con el advenimiento de las inmunosupresiones se vio y se confirmó que justamente la respuesta inmune adaptativa cumplió una función fundamental en el sostén justamente del estadio de bradizoíto, que justamente es un estadio latente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente al haber fenómenos de inmunosupresión graves, como el que ocurre en un paciente que pasa de tener HIV a SIDA, donde los linfocitos TCD4 descienden en gran número, se ha visto que hay fenómenos de reactivación, ¿sí? Es decir, la baja en los niveles de óxido nítrico, de interferón gamma, de TNF-alfa, de interleuquina 12 o mismo del número de linfocitos T, se ha visto que promueven la diferenciación nuevamente de bradizoíto a taquizoíto y la reactivación de la infección. Por lo tanto, justamente esta diferenciación de taqui a bradizoíto es central en la patogénesis de la enfermedad de un inmunocomprometido. Con respecto a la evasión de la respuesta inmune, entonces dijimos que este parásito causa una infección crónica, por lo tanto, potencialmente tiene la propiedad de evadir a la respuesta e instalarse y diseminarse a lo largo del tiempo. Uno de los mecanismos de evasión que posee por excelencia es la reclusión intracelular, ya que vamos a tener merozoitos dentro de los glóbulos rojos que van a estar realizando merogonias sucesivas, ¿sí? A lo largo del tiempo. Después también se ha descrito que es capaz de inducir una respuesta inmune policlonal no protectiva.
Y hace un ratito hemos detallado y caracterizado la variación antigénica asociada a la expresión de diferentes variantes de PFMP1. Obviamente, la respuesta inmune policlonal o protectiva va a estar asociada con la expresión de las distintas PFMP1 diferentes, ya que al momento en el cual el parásito esté expresando una versión de esa PFMP1, seguramente estén circulando anticuerpos contra versiones de la proteína antiguas. Muchas gracias. Muchas gracias.